Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia, estamos en el canal de Tejiendo con la Abuela Tere. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, gracias a quienes me acompañan desde hace ya 2 años. Bueno, les traigo una propuesta que a mí me encantó cuando la descubrí. Esto es un agarraollas o una agarraderita, como le decimos acá en Argentina, pero que también puede ser un posafuentes o un posatazas, ¿sí? O un posavasos. Me encantó. Son los trapitos de cocina, como a mí me gusta llamarlos. Súper fácil de tejer. eh, Cada uno lo adapta a la medida que quiere. Que vamos a usar restos, ¿sí? Restitos. Yo hoy lo voy a tejer en un hilo más finito para ver la diferencia. Este está tejido en un hilo 8/6, que son por lo general lo que yo uso para hacer este tipo de posavasos, agarraderas o caminos. Yo esto lo uso más para amigurumis o ropita de bebé. Pero bueno, nada, lo vamos a hacer con un hilo más finito para ver cómo queda. Así que bueno, sin más, nos ponemos manos a la obra. Los materiales que vamos a utilizar son restos de hilo, como les dije. Les recomiendo que tengan 1 o 2 marcadores, sobre todo si van a utilizar un hilo oscuro. Bueno, la aguja de crochet acorde. Yo este lo tejí con una aguja 3,5. Este lo voy a tejer con una 2,5, ¿sí? Porque este hilo es mucho más finito. Bueno, las tijeras para cortar la hebra del final y una agujita lanera para ocultar la última hebra. Nada más que eso. Arrancamos nuestro proyecto haciéndolo. Yo voy a tejer 20 cadenitas, porque el hilo este es finito. Para 20 y vamos mirando, ¿sí? Ya tengo 2, 3, 4. Ahora les digo cuánto monté para el otro, que es un poquito más grande. Bueno, me quedo montando las 20 cadenitas y nos volvemos a encontrar. Una vez que tengo las 20 cadenitas, me fijo si al cerrar, porque esto va a ir cerrado en círculo, me sirve esa arandelita que se formó, que es esta de acá, como para después colgarla. Yo para este proyecto monté 12 cadenitas, pero como este hilo es más finito, vamos a montar 20. ¿Sí? Ustedes van adaptando. Si la quieren más grande, va a ser más grande. Entonces, una vez que tenemos las cadenitas tejidas, cada uno el diámetro que quiera, cerramos, perdón, en círculo. Así que montamos, terminamos, nos enganchamos en la primera cadenita que tejimos y ahí traemos la hebra del ovillo, cerramos, ¿sí? A partir de acá vamos a tejer. Yo en esta hice 28 puntos bajos y acá voy a hacer un poquito más, voy a hacer como unos 35, pero ahora les digo bien, ¿sí? Porque estoy tejiendo con ustedes. Insertamos la aguja en la arandelita, traemos la hebra del ovillo, cuando tenemos 2 rulitos cerramos. Ahí ya tenemos nuestro primer punto. Y acá, como el hilo es finito y oscuro, yo voy a marcar mi primer punto para no perderme. Pisando la hebrita, ¿sí? Que me quedó del inicio, así ya tenemos la terminación hecha. Vamos a empezar a colocar puntos bajos. Ya tengo 2, 3, y directamente metemos la aguja en la arandelita. Y así vamos a completar este anillo sujetador. Ahí les digo cuántos. Hasta ahora voy 26 puntos bajos y algo que les quiero mostrar. Ven que acá me queda todavía espacio para llegar. Yo no los ajusto, ¿sí? Lo que hago es tejerlos y dejarlos bien uno pegadito al otro para que no se me deforme, ¿sí? 27, 28. En realidad no hace falta contarlos. Los cuentan si quieren hacer otra exactamente igual, pero si no, no hace falta. Bueno, así que me quedo tejiendo un poquito más y recuerden, los van colocando uno al ladito del otro sin ajustar para que esto no se deforme. Una vez que tenemos el anillito formado, recuerden que acá no hay patrón, ¿eh? Cada uno adapta a lo que quiere. Eso es lo bueno. Bueno, ya tengo mis 38 puntos, retiro y ahí en el primer punto me uno con punto deslizado y acá empezamos a hacer la magia. Me uno, voy a, ¿sí? Inserté la aguja en el primer punto, traigo la hebra del ovillo y saco todo junto.
Ahora a partir de acá voy a tejer desde la hebrita de atrás, ¿sí? Cada punto que haga lo voy a tomar de la hebrita de atrás para que se me formen estos caneloncitos o linitas. Entonces, tienen que ser número par. Más o menos quiero dividir a la mitad, ¿sí? Esto también va a elección. Vamos a dividir más o menos a la mitad este círculo. Entonces, el primero, inserto ahí, en la hebrita de atrás, ya tengo mi primer punto bajo tomado de costillita, le dicen algunos. Y ahí lo marco, porque de nuevo, es un hilo muy finito, muy oscuro, no quiero perderme. Lo marco por primera vez. Y ahí voy a empezar a contar. Ya tengo uno, epa, dos, tres, ¿sí? Ven que lo voy tomando no desde todo el punto entero, ¿sí? Sino la hebrita de atrás. Ya llevo cuatro. En total hice 10. Para el de color maíz hice 7 puntos bajos. Acá hice 10. Ahora voy a hacer el centro y en este punto, que sería el número 11, voy a hacer un aumento triple. Siempre tomando con la hebrita de atrás. Voy a tejer ahí y voy a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Tejo el primero. Tejo el segundo. Recuerden, siempre saliendo desde el mismo punto de baja. Entonces, tejo el segundo y ahí lo marco. Ese va a ser mi punto guía para saber dónde tengo que hacer los aumentos. Y tejo un tercero. Tercer punto bajo. Y ahora la misma cantidad de puntos bajos que tejí al principio tengo que tejer para el final. Entonces yo en mi caso voy a tejer 10. Ustedes los que elijan. Así que bueno, me quedo haciendo estos 10 puntitos bajos. Reitero, tomándolos con la hebrita, desde la hebrita de atrás. Ya llevo 2. Y nos vemos para hacer la segunda vuelta y ya después se pueden largar solitos. Muy bien. Ya tejí mis 10 puntos bajos. Ahora voy a hacer una cadenita al aire y así es como voy a comenzar cada vuelta. Giro el tejido y en este primer punto, ahí otra vez con la hebrita, desde la hebrita de atrás tejo el primero. Como acá hice un aumento triple, ahora voy a tejer 11 y me voy a topar con el aumento. Por si se pierden, recuerden, en cada vuelta vamos a ir agregando de a un puntito. Entonces ya tengo uno, siempre tomando desde la hebrita de atrás y tejo hasta que me tope con ese punto donde tengo el marcador. Y que esto es fácil. Ahí cuando llegamos al marcador nos encontramos, ¿sí? Sigan tejiendo tomando el puntito de la hebrita de atrás. Miren, acá ya estoy llegando a la zona del marcador. Ahí. Entonces me queda este punto. Acá me queda uno más. Me topo con el marcador, lo retiro. Y ahí sé que tengo que hacer el aumento triple. Y acá, precaución. Primer punto, primer aumento, lo tejo. Tejo el segundo. Y ahí en el segundo pongo el marcador, porque en la próxima vuelta es acá donde yo voy a hacer el aumento. Tejo el tercero. Y ahora continúo tejiendo hacia el otro extremo, tomando la hebrita de atrás hasta llegar al marcador. Y ahí ya ese primer marcador lo puedo sacar, porque ya se va a formar el escaloncito y me voy a dar cuenta hasta dónde tengo que tejer. Si eso era solamente al principio, si están usando un hilo más grueso tal vez no haga falta, pero si tienen un hilo más finito, por ahí la primera vuelta tiende a confundirse. Bueno, continúo tejiendo. Bueno, este es el que tiene el marcador, así que yo sé que hasta ese punto tengo que tejer. Y ahí van 2 tips para que puedan continuar solitos. Lo tejo.
Y, primer tips, todas las vueltas, tanto del derecho como de la del revés, se inician de la misma forma. Una cadenita de subida, giramos el tejido y en el primer punto, ¿sí? Este que se ve acá no porque es la cadenita de subida, en este, ahí empezamos a tejer. Y siempre tomando la hebra de atrás. Hasta que nos topamos con el aumento. Como estamos haciendo aumentos tanto del derecho como del revés, en cada vuelta, por si se pierden, estamos aumentando un punto. Empezamos con 10. La vuelta número 2 eran 11. Como ya hice el aumento, ahora voy a tener 12, ¿sí? En la próxima pasada, que va a ser del derecho, voy a tener 13. En realidad no tiene derecho y revés, pero bueno, para que ustedes se ubiquen. Cuando vuelva voy a tener 14 de cada lado, 14 acá, 14 acá. Y vamos a ir a un tercer tips. Ahora les muestro en el terminado. Se va a formar como una espiguita en el medio. También, por si se pierden, busquen esa espiguita. Bueno, me quedo tejiendo hasta el aumento para volver a refrescar esa parte y después, nada, video terminado, ¿sí? Esto es muy, muy fácil. De nuevo, llegué al aumento, retiro el marcador. Ahí tejo mi aumento triple y hago el primero, lo tejo. El segundo, ahí mismo, lo tejo y lo marco, porque en la vuelta que viene, ahí voy a tener que hacer el aumento. Ahí va, lo marco, hago el tercer aumento, ¿sí? Son 3 porque se dividen. Uno para un lado, ¿sí? Uno que corresponde a este lado, el segundo que corresponde a este y el tercero, el del medio, que es mi punto guía. Y ahí continúo tejiendo. Y sigo hasta el escaloncito. Ven que acá ya no necesito marcador. Bueno, continúo tejiendo y ahí les muestro en el otro, que es un poquito más claro, que es más claro, no un poquito, es más claro. Les muestro cómo se forma el centro. Ahí bueno. Bueno, ven que se le forma como un caladito divino, que me encanta. Este es el aumento triple. Por ahí, si tienen este tipo de hilado grueso y color claro, se distingue. Pero yo igual prefiero colocar siempre ahí un marcador. El largo que cada uno quiera, ¿sí? Yo en realidad como lo voy a usar como apoya taza o algún utensilio de cocina, no lo quiero más largo. Pero ustedes pueden continuar, ¿eh? Continúan tejiendo y lo hacen tan largo como quieran. Ahí les digo cuánto mide. A ver. Vamos a tomar la argollita desde el principio. Mide en total 20 centímetros. Y de ancho 21 centímetros. Bueno, al principio no se asusten porque parece deformado. ¿Ven? Ahí se va formando, es como una flechita. Y a medida que vamos creciendo, se van a sumar puntos y va a ir hacia abajo. Y lo mismo, hacia abajo la cantidad que ustedes quieran. Esto tiene la particularidad, no sé si se ve en este que es tan finito. Miren, acá la primera vuelta queda como plana. Si lo damos vuelta, queda una costillita. Acá se ve mejor. Miren, ven, acá queda como una costillita y del otro lado queda plana. Esto, bueno, en realidad no tiene derecho y revés, solamente tiene este detalle, ¿sí? De un lado se ve la primera vuelta ya sobresalida y del otro lado no. Pero bueno, nada. Lo bueno es que no tiene ni derecho ni revés. Así que bueno, espero que les haya gustado la propuesta de hoy. Vieron que es muy, muy fácil de hacer. Esto es ideal. Si nos vamos, qué sé yo, a hacer un viaje cortito y tenemos ganas de tejer, bueno, simplemente un ovillito, un marcador, una aguja finita, en una bolsita, lo llevamos adentro de la cartera de la mochila y nos sacamos las ganas de tejer algo útil, como siempre. Y nada, estos trapitos son ideales. Incluso son geniales porque los podemos colgar desde la cocina, en la cocina, perdón, eh, desde algún
alguna manijita de algún mueble para tener a mano ahí para agarrar, igual sirve y como agarra olla. O nada, a mí estos trapitos, les vuelvo a repetir, me encanta tenerlos siempre a mano, siempre me salvan las manos. Así que bueno, espero que les haya gustado el mini tutorial, nos vemos la próxima clase, tejan mucho, como siempre les digo, les dejo un beso gigante.